Primero quiero contarles un poquito por qué empecé a emprender. Yo desde muy chica trabajo. A mis 18 años conseguí mi primer trabajo, que fue en una agencia de viajes, sin ninguna experiencia ni nada. Después tuve muchos otros trabajos, trabajé como recepcionista, estudié inglés y mi primera experiencia como emprendedora en realidad fue con un instituto de inglés, que en ese momento, cuando surgió la oportunidad, yo trabajaba en ese instituto. Comencé trabajando como administrativa y luego, como me era muy fácil el inglés, empecé a estudiar inglés, a especializarme, luego a dar clases, y después de pasar más de 5 o 6 años trabajando en este instituto como docente, mi jefa en ese momento me ofrece la oportunidad de comprarle el instituto. Y yo hacía muchos años que venía ahorrando dinero con mi pareja, de a puchitos. Recuerdo que todos los meses teníamos como la costumbre y la disciplina de guardar 2, 3 mil pesos por mes. Cuando surgió la oportunidad de invertir, de hacer una inversión, tenía algo de dinero, y cuando surgió esta oportunidad, nos fuimos de lleno a eso. Le puse mucha dedicación, mucho enfoque a esto, funcionó. Empecé a trabajar, a ser dueña en un instituto de inglés, a contratar personal, a especializarme cada vez más, porque ahora yo no tenía que ser solamente sobre enseñar y sobre pedagogía y sobre todas esas cosas, sino también tenía que saber llevar una empresa adelante, y yo en ese rubro no tenía ninguna experiencia. Entonces, de forma independiente, comencé a estudiar y a prepararme, porque realmente lo quería hacer bien. Y medio que fui también aprendiendo un poco a la carrera. Y fue en esta primera experiencia que me di cuenta de que nosotros realmente no recibimos, o por lo menos fue mi experiencia, ninguna preparación ni educación financiera como para poder emprender en nuestra vida adulta, si es que decidimos hacerlo. Que de todas formas creo que una educación financiera todos deberíamos recibir, queramos o no ser emprendedores en el futuro, pero para poder manejar también nuestra propia economía. Y creo que eso realmente no recibimos ese tipo de educación en nuestro sistema educativo, o por lo menos siento que mi generación no lo recibió y la generación de anteriores menos. Entonces sentí sí como esa necesidad bueno, ¿qué hago ahora? Quiero saber cómo llevo adelante una empresa, qué necesito, cómo me administro. Y tuve la madurez como para poder empezar a estudiarlo por mi propio lado, ¿no? Pero sí fue el primer desafío con el cual me encontré, y a raíz de eso me puse a estudiar mucho sobre cómo construir una empresa y cómo administrarla. Pero otra cosa con la que me topé durante esta experiencia, yo estuve, si no me equivoco, fueron 5 años con el instituto. Me di cuenta que, claro, yo pasaba muchas horas adentro del instituto, más allá de que tenía personal, tenía muchos alumnos, entonces yo sola no lo podía llevar, necesitaba un equipo de personas. Otro desafío con el cual tuve que lidiar un montón de cosas, porque tampoco tenía preparación como para lidiar con un equipo. Entonces aprendí muchas cosas en esa experiencia, y a su vez también tenía que dedicarle muchas horas, no solamente cuando brindaba clases, sino cuando no brindaba también, porque tenía que hacer mi papel de directora, tenía que dirigir. Entonces requería que yo estuviera de 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, que era cuando abríamos el instituto, a 8 de la noche, que era más o menos cuando cerrábamos, y teníamos un descanso pequeño ahí al mediodía. Durante esta experiencia descubro de mí misma, porque empiezo a conocer una versión nueva de mí que antes no la conocía, de que realmente no disfrutaba estar tantas horas encerrada entre 4 paredes. Pasé años trabajando en esto, cada vez me cansaba más, tuvimos un periodo, una época con mi pareja, que esto lo he comentado en otros episodios y lo cuento mucho también en mi libro La luz detrás del dolor. Tuvimos una época con mi pareja donde nos empezamos a cuestionar muchas cosas, habíamos empezado a leer, empezamos como a abrir un poco la conciencia, cuestionarnos cosas, y ahí fue que empecé a compartirle a él de que yo no disfrutaba estar tantas horas encerrada, de que necesitaba de que mi día a día fuera distinto. Me di cuenta, aprendí de que no me gustan que mis días sean todos iguales. Él me empezó a compartir cosas que a él le pasaban también, entonces dimos ahí como un salto importante en nuestra vida, donde él deja su trabajo, yo vendo mi instituto, y cada uno usa su dinero para empezar a invertir en cosas que nos gustaban, que realmente queríamos probar, disfrutar. Y yo hacía poco tiempo había descubierto que me gustaba sacar fotos, que también fue algo como muy sin querer.
Yo la fotografía nunca en la vida como estudiante se me ocurrió, ni tampoco me lo presentaron como posibilidad de que podía trabajar con la fotografía y vivir de la fotografía. Ni siquiera estaba entre mis opciones. Las opciones básicas que nos dan el sistema educativo siempre son abogacía, medicina, arquitectura, docencia y alguna otra cosa más, policía y no sé, y acá en Artigas trabajar en la intendencia. O sea, es como que son las únicas opciones. Entonces no lo tenía como posibilidad, no lo tenía ni siquiera como opción. Y lo de la fotografía fue todo muy sin querer. Fue una cámara que yo compré en realidad para grabarme cantando y como yo no entendía nada de cámaras, después que me grabé me di cuenta que se escuchaba espantoso y bueno, ahí vi que la compra había sido completamente inútil. Entonces terminé usando esa cámara para sacar fotos en mi luna de miel y en esos días me di cuenta que me encantaba andar con la cámara sacando fotos y cuando volví a Artigas quise empezar a estudiar sobre eso y a aprender cómo editar. Me había descargado un par de programas gratis de edición de fotos. Empecé a hacerle fotos a los hijos de mis amigas y me empecé a animar a mostrarlo. Y así fue que empecé a crear Lia Studio, que en su momento se llamaba Lia Photography. Algo que me pasó ahí, en ese momento, en esa época, era que como yo sentía que aún sabía muy poco sobre fotografía, como que me daba vergüenza mostrar mi trabajo y más aún venderlo. Entonces, lo que a mí se me ocurrió para poder lidiar con mi síndrome del impostor era mostrarlo, pero solamente mostrando algo que estaba aprendiendo a hacer. Y ahí, de repente, empezaron a surgir personas que me empezaron a preguntar cuánto cobraba, cómo trabajaba, bueno, en fin. Y yo realmente al principio me sentía muy insegura, entonces les decía a las personas que no, que yo lo que estaba era aprendiendo, que necesitaba gente como para poder practicar y que si me querían pagar algo, entregar algo, bienvenido sea. Y así fue que comenzó Lia Studio. Entonces a medida que seguí estudiando, empecé a animarme a ponerle un precio a mi trabajo, que eso también fue algo que tuve que aprender a hacerlo porque era algo que tampoco sabía, y así comenzó a surgir Lia Studio. Entonces, cuando quisimos hacer este cambio con Bruno, yo sentía que yo ya tenía como una posible entrada de dinero porque se estaba de a poquito empezando a conocer mi trabajo y la gente me estaba preguntando y estaba surgiendo un nuevo rubro en mi vida. Y ahí fue que nos animamos a hacer ese salto cuántico en nuestra vida laboral. Bruno dejó su trabajo y empezó a invertir su dinero en lo que era todo relacionado a preparación física, CrossFit, y empezó a trabajar muy bien con eso. Yo por mi lado hice lo mismo, pero con la fotografía. Solo que algo que sí hice, que creo que está bueno contarlo y compartirlo, que a veces cuando vos empezás algo es como que vos querés empezar con todo. Y yo recuerdo que en el momento cuando yo comencé a probar, o sea, antes de empezar a dedicarme a eso como trabajo, yo sabía que necesitaba tener cajas de iluminación, los softbox, tener una cámara, tener eso. Entonces empecé en realidad con una cámara básica y en ese momento no tenía como para poder empezar a comprar todos los accesorios que necesitaba, todas las luces y los softbox. Entonces me armé un softbox con cartón, con papel aluminio por adentro y con una tela TNT blanca para poder generar como el difusor, ¿no? Y así empecé, o sea, arranqué literalmente con lo que tenía y creo que eso está bueno también compartir porque a veces veo que hay gente que quiere empezar cosas y como que quieren empezar con todo ya y creo que lo importante es empezar, o sea, empezar con lo que se tenga, ponerle dedicación y trabajo a eso y recién después de ahí poder ir subiendo e ir mejorando equipos. Y luego que comencé en este emprendimiento de la fotografía, lo que a mí me pasó emprendiendo acá en Artigas es que el mercado en nuestro departamento por lo general es bastante cerrado en el sentido de que la gente consume lo que todo el mundo consume. Es como que va uno y van todos atrás, es medio así. Entonces el obstáculo que tuve al principio era cómo hago para que la gente pueda consumir mi servicio, consumir mi producto y así otras personas puedan hacer lo mismo. Entonces mi primera acción al observar todo esto fue, bueno, voy a empezar a mostrar lo que estoy haciendo. Aunque no sea perfecto, aunque otros fotógrafos lo vean y digan, che, esto lo podría haber hecho mejor yo, esto está mal, esta luz debería ir así, no importa. Yo necesito
atravesar todos esos miedos y esas inseguridades y mostrarlo de todas formas, porque estoy segura que a alguien le va a gustar y van a querer empezar a probar, y yo en la práctica también voy a ir aprendiendo, porque es muy complicado crecer si uno no se anima a empezar. Entonces, eso fue el primer desafío que enfrenté acá en Artigas. Al comienzo, mi trabajo lo hice gratis. Ni siquiera diría totalmente gratis, porque como les comenté previamente, lo que hacía era mostrarlo. Si me pedían por precios, realmente no tenía precios en ese momento, entonces les decía a las personas que yo estaba practicando, que estaba queriendo empezar a practicar y a dedicarme a la fotografía, entonces que el precio lo pusieran ellos, y eso a mí me funcionó. A medida que fui practicando, que fui aprendiendo cómo manejar mi cámara, que fui estudiando, porque en ese periodo fue el periodo donde más estudié sobre fotografía. Primero leí un libro sobre cámaras reflex, que eran las cámaras que yo quería comenzar a trabajar y que estaba juntando para comprar. Empecé a estudiar sobre iluminación, que en algunas experiencias y muy malas me di cuenta que la iluminación era súper importante. Incluso a veces diría que más que la cámara, porque a veces uno cree en la fotografía que la cámara es todo y que tenemos que tener la cámara más actual y más avanzada, y en realidad es una mentira, porque yo realmente he hecho fotos muy buenas con cámaras mucho más básicas, pero donde logré trabajar muy bien la iluminación y jugar mucho con la creatividad. Cuando yo realmente me puse creativa y me puse a jugar con la fotografía, creo que fue donde comencé a hacer fotos donde realmente decía, uy, esta foto sí, salió como la tenía en la mente y salió muy buena y tiene muy buena calidad. Y es un poco eso, es el crecer, se crece en el proceso de la práctica, si no es imposible. Y a medida que fui aprendiendo, mejorando y estudiando, empecé a sentir confianza en mí misma como para ir estableciendo precios, pero en paralelo también empecé a estudiar sobre el mercado de la fotografía en Uruguay, que yo creía como que era muy escaso y como que era muy difícil, y a medida que lo fui estudiando me empecé a dar cuenta de que no. Empecé a entender un poco más el mercado, empecé a saber cómo establecer precios, cómo vender. Tuve mis malas experiencias también de entregar trabajos y que después no me pagaran, y bueno, y ahí empecé a establecer reglas dentro de mi empresa de cómo realizar los trabajos, cómo cobrarlos, cuándo cobrarlos y en qué momento entregar el material. Son cosas que también lo fui aprendiendo en el camino, en el correr, a los golpes. Y como mujer emprendedora acá en el norte de Uruguay, yo particularmente no he vivido dificultades para emprender. Entonces yo realmente como mujer, y lo hablo porque me han preguntado, pero yo no siento que he vivido dificultades o limitaciones por ser una mujer emprendedora. Al contrario, siento que en algunos aspectos me ha beneficiado. Pero sí tengo un recuerdo de la época que era directora del instituto, en especial el primer año, los primeros 2 años, de que cuando entraban clientes nuevos, que al ver que era mujer y que era joven, se retiraban. Subestimaban mi profesionalismo y mi trabajo solamente con verme. Y eso sí fue algo que lo viví siendo más gurisa, porque emprendí siendo muy joven. Yo cuando tuve el Instituto de Inglés tenía 25 años. Y sí, lo sentí varias veces, en su mayoría con hombres, también me pasó con mujeres. Entonces no sé si es algo realmente de género, pero solamente en ese rubro, en la parte de la educación. Ya en la fotografía no lo viví nunca. Y luego lo que me pasó con la fotografía, luego que empecé a trabajar solamente con la fotografía, estaba trabajando bien, no ganaba lo mismo que ganaba con el instituto, pero realmente el dinero ya era como que no era mi objetivo en esa etapa de mi vida. Era como que yo ya había vivido la experiencia de ganar muy bien y de trabajar mucho, y ahora quería trabajar menos, tener más horas de tiempo libre para mí y ganar lo necesario como para que no me faltara nada, para poder vivir bien y para poder ahorrar y después invertir en cualquier cosa que yo quisiera. Logré encontrar ese equilibrio en esa etapa de mi vida donde encontramos ese equilibrio perfecto, ambos haciendo cambios en nuestra vida laboral. Aparece la enfermedad de Bruno, pasan los 6 meses más difíciles de nuestras vidas, Bruno fallece, y en ese momento me quedé
sin nada. Por decisión propia, porque durante la enfermedad yo decidí abandonar todo. Mis clientes entendieron, se los pasaba a otros fotógrafos para que no estuvieran esperando por mí. Entonces, claro, cuando termina todo, me doy cuenta de que me había quedado sin clientes. Ya igual, de todas formas, no quería trabajar, no tenía cabeza para trabajar. Me pasé un año sin trabajar. Y luego del año, cuando quise volver a retomar, claro, ya no tenía como una entrada de dinero como para poder bancarme, entonces empecé a agarrar otros trabajos. Surgieron en realidad otros trabajos. Me llamaron de una institución, entonces comencé a dar clases en inglés en otro instituto. Empecé por ahí como para poder empezar a volver a la vida laboral de a poquito. Me costaba mucho, había empezado terapia y de repente quise volver a intentar. Yo ya sabía que no quería trabajar 8 o 9 horas encerradas en un salón de clase. Yo ya sabía lo que realmente cómo quería vivir, solo que como mi vida realmente se había desarmado en todas las áreas, yo no estaba sabiendo mucho cómo remontar. Empecé nuevamente a hacer fotos porque me gustaba hacer fotos y a mostrar lo que sabía hacer. Y de a poquito los clientes comenzaron a volver. Continué un tiempo con otros trabajos para tener como sueldos fijos, para no tirarme al abismo y tener como algo seguro. Pero a medida que iba con eso, me daba cuenta del miedo que tenía a soltarle lo seguro para dedicarme a lo que realmente quería. Pasé unos años así hasta que me animé a renunciar a estos trabajos que tenía y en esos momentos de mucho miedo decir, bueno, suelto aquello seguro que tengo porque quiero emprender, porque quiero depender de mí. Lo hice con mucho miedo. Incluso recuerdo de venirme de este trabajo al que había renunciado, me venía en mi moto y me venía llorando porque digo, bueno, ahora, ¿qué hago? Pero este salto que me generó tanto miedo me hizo enfocar todo mi tiempo, todo el tiempo libre que tenía, lo empecé a enfocar de lleno en Lia Studio. Dije, bueno, acá quiero crecer, es en esto lo que quiero dedicarme y quiero convertirla en una empresa. Así que me puse de lleno a mover mis redes, a crear contenido, a hacer algunos trabajos gratis para poder mostrarlos. Empecé a leer mucho sobre emprendimiento, sobre educación financiera, sobre inteligencia emocional para poder saber lidiar también con los problemas, con las emociones, con las reacciones, que eso para mí va muy de la mano con lo que es emprender, porque necesitamos poder tener el máximo control sobre esto para poder tomar decisiones importantes y concretas y correctas, o por lo menos lo mejor posible. Tuve una preparación en todas esas áreas durante varios años. Me puse como meta fija generarme más de una fuente de ingresos desde el emprendimiento. Entonces, hoy en día tengo Lia Studio, con el cual tengo colegas, no trabajo sola. Yo me dedico solamente a la fotografía, también trabajo con filmación y también trabajo con edición, pero cuando la demanda empezó a crecer y empecé a trabajar más, no podía hacer todo y no podía hacer todo a la vez. Entonces empecé a toparme con gente muy zarpada, con compañeros que hoy en día son amigos, que son excelentes y que para mí son los mejores profesionales que hay en mi ciudad. Y tengo el honor y el placer de decir que trabajo junto a ellos, tanto en Lia Studio como en Giro, que es la agencia de comunicación que les comentaba previamente. En Lia Studio me dedico solamente a lo social y en Giro me dedico solamente a lo empresarial, al contenido para empresas. En este grupo de Giro somos 6 integrantes, en el cual todos trabajamos por igual, pero cada uno cumple un rol diferente. Giro también fue y es todo un desafío que estamos viviendo, que estamos enfrentando, porque era algo nuevo que no existía en nuestro departamento. Vimos que había una necesidad en el mercado que nosotros, o yo por lo menos como emprendedora, lo tenía, que es eso de poder dedicarte a tu empresa y a la vez dedicarte a lo que es las redes y la creación de contenido, porque hoy en día mostramos nuestra empresa, mostramos nuestro producto, nuestras redes son nuestra vitrina, entonces eso requiere y necesita de una atención y de un tiempo y de una dedicación, y muchas veces uno como emprendedor, como emprendedora, no podés hacer todo, que fue lo que yo también descubrí en Lia Studio. Entonces, desde mi experiencia también vi esa necesidad
la forma en que surgió Giro fue así, fue un amigo contándome, ¿sabes qué? Noto que existe esta necesidad en el mercado, ¿sabes que yo también la veo? Porque a mí me pasa, y después de coincidir y congeniar con otros amigos y otros compañeros que pensaban lo mismo y que les pasaba lo mismo, y bueno, y ahí se fue armando y fue surgiendo Giro, fui presentando unos con los otros, y ahí se armó este equipo que está zarpado. Estamos trabajando muy bien, somos una agencia de comunicación en el norte de Uruguay que estamos trabajando ya con varias empresas, que funciona, que me está enseñando a mí cosas diferentes que me enseñó el IA Studio, pero lo que más estoy aprendiendo es que estoy eliminando la idea o la creencia con la que crecí de que acá en Artigas nada funciona y que si querés poner algo nuevo, menos que menos va a funcionar, porque la gente tiene la mentalidad cerrada, como se los dije al principio, y todo el mundo consume lo que todos consumen. Esa idea, más allá de que yo la considero cierta en algunos aspectos, también considero que limita un montón, o por lo menos a mí me ha limitado hasta ahora, porque siempre la creí, pero hoy puedo decir que no es tan así, que no es algo tan amplio ni tan general, sino que el ir un poco contracorriente y salir un poco de este sistema que hay dentro de Artigas y de esta creencia que todos tenemos, es el animarse a empezar e ir aprendiendo durante la creación y trabajando desde ahí con compromiso y con profesionalismo. Es imposible que no funcione. Y lo estamos viviendo, está siendo nuestra experiencia, lo podemos mostrar, lo podemos comprobar y podemos también animar e incentivar a cualquier persona a emprender desde ese lugar, desde el querer solucionarle un problema a una persona desde aquello en lo que yo soy bueno y en lo que yo sé que puedo ayudar. Y bueno, y para ir cerrando un poco esta temática, yo lo que puedo decir es que emprender creo que no es para todos. Emprender no es más fácil que trabajar para otros o que ser empleado. Yo viví los dos, fui empleada por muchos años y en diferentes rubros, pero hoy y hace ya unos años elijo ser emprendedora porque emprender me da la oportunidad de ser yo misma y de poder aportarle algo a alguien o solucionarle un problema a alguien desde un lugar de disfrute. Algo que a mí me pasaba cuando era empleada y trabajaba para otros es que yo iba por la necesidad de un sueldo. Entonces, claro, en esas 8 o 9 horas que trabajaba, no era que las redisfrutaba. Yo estaba ahí por una cuestión económica y solamente económica. Entonces me pasaba de que el tiempo me pasaba súper lento, de que estaba constantemente pendiente que terminara la hora porque quería que terminara para volver a mi casa y no hacer nada, porque en realidad el tiempo que tenía ya era relativamente poco y tenía que bañarme, cocinar, comer, limpiar y dormir. Entonces lo vivía desde ese lugar. Ya cuando empecé a emprender me di cuenta que en realidad le dedicaba mucho más tiempo. Yo a veces le dedico mucho más tiempo que 8 horas, porque estoy todo el día siempre haciendo cosas y más hoy en día que estoy emprendiendo en diferentes áreas. Pero la libertad que me brinda emprender de poder hacer lo que yo quiero hacer y disfrutarlo mientras hago, hace que el trabajo no se sienta pesado. Entonces a mí no me molesta si yo un día trabajo 10 horas, porque esas 10 horas voy a estar haciendo algo que me encanta. Entonces incluso puede pasar que esas 10 horas pasen rapidísimo porque lo estoy disfrutando. Y algo también que quiero compartir antes de terminar este episodio, que es algo que lo he compartido también en Por un Rato y que fue una experiencia que a mí me sirvió bastante y que siento que le puede aportar o le puede brindar algo a cualquier persona que quiera emprender desde algún lugar pero no sabe qué hacer o no sabe qué le gusta o no sabe en qué es bueno. A mí me pasó una vez que realmente no estaba logrando, no estaba vendiendo, tampoco era que estaba moviendo mucho. Fue un mes complicado donde se me resultó muy difícil pagar el alquiler, pagar las cuentas. Esto ya pasó hace alrededor de unos 2 años más o menos. Y bueno, y le pedí ayuda a uno de mis hermanos. Tuve que tragar el orgullo porque yo soy muy orgullosa, no me gusta pedir ayuda, que es algo en lo que estoy trabajando también, porque creo que es importante saber pedir ayuda cuando uno necesita. Él me ayuda, me brinda un surtido y en el camino donde estaba yendo conmigo a comprar la comida, bueno, me da un sermón, ¿no? De que yo no podía vivir así, de que
tenía que tener un trabajo fijo, como todo el mundo, de 8 o 9 horas, aunque no me gustara, y que bueno, que era esa la realidad, que lo tenía que aceptar. Entonces, yo de lo que él me compartió, yo tomé lo que yo consideraba que me servía, que era así: yo no puedo vivir en una inestabilidad donde un día puedo pagarme el alquiler y el otro no, claramente. Pero después el resto, la verdad que no lo tomé, porque yo ya viví eso. Yo ya sé lo que es la experiencia de trabajar 8 o 9 horas por día, yo ya estuve en ese lugar, yo ya sé cómo soy y cómo vivo en esa experiencia, entonces también sé que no quiero volver a eso. Entonces lo que hice, lo que se me ocurrió fue volver a mi casa, agarré un cuadernito que tenía para anotaciones y me pregunté, bueno, yo en este momento estoy sola, vivo sola, ¿de qué manera yo puedo brindarme a mí seguridad y estabilidad para que no vuelva a pasar esto? Entonces empecé a pensar en las habilidades que tengo y que pueda generar dinero con esas habilidades, que pueda intercambiar un servicio a cambio de dinero. Entonces empecé a escribir y cuando veo tenía como 7, 8, 9 habilidades de cosas que sabía hacer y que podía generarme dinero. Que cuando las escribí me di cuenta qué pasa, que yo no las estoy usando a mi favor. Y desde ese día comencé a organizarme y a decir, bueno, a partir de ahora yo no puedo más no tener dinero, sabiendo hacer tantas cosas que sí me pueden generar dinero. Empecé a ponerme de lleno con cada una de ellas y nunca más me pasó. Luego de esto pude empezar a construir lo que fue Giro, pude empezar a trabajar más a fondo con Lía Studio. También terminé de crear una cabina de video que es para fiestas, que es una cabina para que los invitados puedan dejar mensajes. A diferente de las cabinas de fotos que hay ya en nuestro departamento, esto es una creación nueva, es una cabina donde dejas videos para la quinceañera o los novios o el aniversariante, es algo súper innovador. Y me di cuenta de que podía seguir creando y hoy en día vivo de esto. Hoy en día vivo de esto y puedo también tener mis tiempos como para poder crear este podcast y este espacio, que es donde quiero compartir las cosas que a mí me han funcionado. Yo creo que si nosotros estamos vivos, creo que es una gran oportunidad para poder traspasar todo aquello que a uno le funciona y poder aportar algo mientras estamos, porque si no, ¿para qué estamos, no? Siento que ese es un poco el objetivo también de existir. Para cerrar, creo que dejaría en eso, en tener en cuenta que no podemos crecer sin crear. Primero hay que animarse a crear e ir creciendo en el camino. Nunca se va a empezar siendo perfecto, la perfección se alcanza con la práctica. Eso creo que también es importante tener en cuenta. Nunca empezamos siendo los mejores, ni nunca vamos a empezar siendo perfectos, siempre vamos a empezar de abajo. Compartir, creo que las ideas que tenemos con la gente correcta, eso también es importante, rodearte de gente, de saber bien quiénes te rodean y con quién puedes compartir cosas para poder crecer en conjunto en caso que desees hacerlo con la ayuda de otros, porque hay muchas veces hay gente que prefiere hacerlo en equipo que hacerlo solo y eso también está bien, pero creo que es importante tener en cuenta con quién. Otra de las cosas que he aprendido en este último año. Estudiar un poco sobre educación financiera, algo que sí o sí vas a manejar en el momento que empieces a emprender, es las finanzas de tu negocio, cómo administrarte y cómo invertir. Eso creo que es fundamental. Ningún negocio funciona si no tenés ninguna idea de educación financiera. Creo que eso es un punto bastante importante. Y encontrar de qué manera tus habilidades puedan solucionar un problema a una persona. Algo que yo aplico mucho en mi empresa, en mis emprendimientos, es la empatía, es ponerme en el lugar del cliente y pensar cómo a mí me gustaría que me trataran o que me brindaran el servicio. Porque siento que de esa manera siempre voy a dar lo mejor que pueda, lo mejor que me salga. Y hasta ahora eso a mí me ha funcionado mucho. Y la comunicación, que considero que es recontra importante, en especial si trabajas en equipo. La comunicación, eso es algo que he aprendido mucho trabajando con Giro. En un principio sentí que estábamos como todos muy perdidos y en cuanto logramos darnos cuenta que la comunicación era lo que fallaba y empezamos a trabajar en eso,
dio un giro de 180 grados y hoy por hoy estamos trabajando muy bien, estamos muy organizados y eso sin duda alguna fue a raíz de trabajar en la comunicación. Y a mí personalmente emprender me ayudó mucho en lo personal. Fue algo que me permitió ver mis habilidades de creación, me permitió ver el empoderamiento que puedo llegar a tener cuando me dispongo a crear por mí misma, a salir adelante, la independencia y la libertad que te da el ser emprendedora es incomparable, entonces lo recomiendo siempre, emprendan gente porque realmente está de más. Así que bueno, si te interesa este tipo de contenido o hay algo que quieras compartir, no dudes en escribirlo en comentarios y los voy a estar leyendo. Gracias por escucharme hasta acá.